Queremos compartir esta noche otra historia del Antiguo Testamento, aunque a mí no me gusta predicar casi el Antiguo Testamento, pero he tomado estas historias porque es necesario conocer los problemas por los cuales fallaron en el Antiguo Testamento. Y Cristo revelado para nosotros, entonces es el Evangelio el que debemos predicar, pero vamos a hablar de esta historia aquí de los sufrimientos de las tribus de Israel que fueron abatidas, esclavizadas, perseguidas, llevadas cautivos a Babilonia, a Egipto, a todos estos pueblos porque eran gente que perseguía al pueblo de Israel. Bueno, esa era costumbre del Antiguo Testamento, esa guerra, ¿no? Pero aquí conseguimos en Segunda de Reyes, conseguimos la historia de esa tribu de Israel y vemos, llegamos a donde estaban todos esclavos y la única que quedaba era la tribu que estaba en Jerusalén. Y ahí estaba reinando Sedequías. Y él había tenido unas victorias sobre los filisteos y Dios había obrado grandemente en ayuda de él. Y él iba adelante cuando de repente fue amenazado por los sirios. Y entonces él se sintió verdaderamente como una persona que iba a ser también dominada por los sirios porque ya habían dominado todas las otras tribus. Y él clamó a Dios, él de una vez mandó decir, este día es día de angustia, dice en el capítulo, empezamos la historia en el capítulo 18, pero en el 19, él manda decir a Isaías, el profeta, y le dice que hoy es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los sirios blasfemaban contra Dios y los hijos están a punto de nacer, le dice Ezequías a Isaías. Y entonces el profeta empieza también a tener la conversación con Ezequías y le dice, no temas por las palabras que han dicho estos hombres, porque eran blasfemos, era diario ofendiendo a Dios, que tal vez Dios los favorezca, el Dios suyo los favorezca, pero como a las otras tribus no la favoreció. Entonces vamos a ver si a usted sí lo va a favorecer, y lo humillaban con palabras. Mas así diréis a Ezequías, le dijo el rey de Judá. Y también confías, es decir, confían plenamente en Dios, que Él es el que hará. Y él empezó a confiar en el Señor. Él empezó a darse de cuenta de que Dios estaba con él. A pesar de que él ya había conocido la mano de Dios, realmente ayudándolo, pero hay momentos en que uno flaquea, no sé qué sucede, y así está, por eso está diciendo que ejemplo para nosotros, porque ahora los pastores, cuántas veces a veces nosotros nos ha bendecido Dios, como decir yo cuando empecé la obra en Bramón, era una obra terrible para mí allá, porque allá era el pueblo donde yo nací y donde yo fui un elemento faltoso por causa del dinero que uno tenía, y yo tenía un camión y entonces uno quería hacer lo que uno quería, y borracho y pelearín y todas estas cosas. Entonces a mí me conocían. Para yo llegar a ser después que Dios me llamó a ser un pastor ahí en ese pueblo, entonces pues dice la Biblia que no hay profeta en su propia tierra,
Pero gracias a Dios que en mí se cumplió algo muy grande, porque ahí yo fui ejemplo para ese pueblo. Y todo el mundo se dio de cuenta que Dios estaba conmigo, porque Dios me ayudó en muchísimas cosas. Imagínense, yo llegué a ese pueblo a buscar un lugar para formar la iglesia, y llegué y conseguí una casa grandísima, nuevecitica, no la había estrenado todavía el que la hizo. Y entonces no había dónde poner la iglesia, y se me ocurrió yo ir a hablar con el hombre. Entonces él me dijo: pues hermano Ezequiel, esa casa me la dio Dios, y si usted va a hacer algo para Dios, pues yo no tengo cómo negársela. Pues entonces esa casa, tome usted esa casa, tome las llaves, tome esa casa y haga lo que usted va a hacer para Dios ahí, porque yo estoy agradecido de Dios. Fíjese usted cómo son las cosas. Tomé yo esa casa y me fui, la miré y todo, hace mucho belleza esa casa ahí. Entonces tenía un garaje y tenía una casa grande, bonita. Fui y le dije a los hermanos, y yo tenía un hermano que era la mano derecha mía en economía, y era el hermano Guillermo Nieves, y entonces le dije, dijo: no, hermano, eso no se puede tomar esa casa así sin pagarle a ese señor, no, a ese hay que decirle que tiene que recibirnos tiene que recibirnos el arriendo, que diga cuánto y qué tal. Entonces yo fui y le dije yo hablé con la iglesia y me dicen que no, que le diga que cuánto el arriendo, porque dígame usted, esa casa tan grande y nueva, y cómo nos la va a dejar sin cobrarnos nada. Dijo: no. Le dije yo: bueno, pero entonces nosotros le vamos a poner un arriendo, y le pusimos el arriendo a esa casa por nuestra propia. Y entonces dijo: bueno, yo no le estoy pidiendo, pero usted me dan eso, y bueno, yo se lo recibo. Así que él me dio la casa hasta que yo conocí la iglesia en Nazaret. Llegó un hermano, hicimos una campaña, se convirtieron muchas personas, fuimos en el mismo bus de la iglesia del Nazareno que fui yo a traerlo a Caracas, y fuimos a Río Negro y bautizamos los primeros convertidos de esa iglesia. Eso fue una belleza, eso fue un viaje para allá, para Río Negro, pero una cosa linda. Y nos gozamos mucho con todos los gringos y todas las personas que estaban ahí. Después llegó el hermano Porte y de una vez me autorizó para buscar un terreno para la iglesia. Yo hice el terreno de la iglesia y empecé la iglesia, y ahí estaba la mano de Dios en todo lo que yo hacía. En todo lo que yo hacía estaba la mano de Dios ayudándome. Y formé esa iglesia hasta que llegué y se la entregué a otro presbítero, al hermano Mojica y a su esposa. Y él no pudo trabajar porque ahí en la iglesia, porque se fue ya. Ellos están acostumbrados quizás a la predicación mía, y entonces ya no les gustó y empezaron a no ir, y tocó enviar a otra persona. Pero gracias a Dios que así estaba Ezequías aquí. Dios lo había bendecido y falló. Yo no fallé en el entregárselo, porque yo lo entregué a un presbítero pensando más bien, porque yo no he sido egoísta para que otros pastores trabajen conmigo, porque muchos fueron los pastores que trabajaron conmigo, y yo no tengo inconveniente con ningún pastor. Todos me amaron, me respetaron, los respeté, y todos echamos la iglesia para adelante. Gracias a Dios por eso. Yo fui el primero que traje el evangelio al Táchira. Entonces resulta de que así estaba Ezequías, ya había vencido los filisteos, ya hombres terribles en la guerra, pero ahora Siria se había levantado y había ya exterminado casi todos, y los únicos que quedaba era el remanente que estaba en Jerusalén, y iban por él. Y entonces él sintió nervios, miedo, y clamó. Menos mal que estaba el profeta Isaías, y clamaron, y él puso en oración y ayunaron, y el Señor les dijo: no teman, porque yo estoy con ustedes. Y entonces Ezequías oró, puso en ayuno, se fueron a la batalla, oraron y pusieron todo en las manos de Dios, se fueron. Eso, mire, cuando llegaron allá, eso fue una mortandad, que dice que hubieron 1850 muertos sirios. Esos fueron exterminados y los otros huyeron. Una guerra, pero a muerte, pero terrible. Y ese triunfo de Ezequías.
Y fuera de eso, yo tomé esta historia porque es que yo quiero decirles a ustedes, fíjense, todo lo que les estoy narrando. Y llega que cae enfermo Ezequías. Ezequías cae enfermo. Y llegan unos de Siria, vestidos humildemente, y llegan ahí, lo visitan y le traen presentes y le traen cosas del rey de Siria y de todo eso. Y él en su enfermedad, tal vez está enfermo, no sé, yo no sé por qué hizo Ezequías eso, les mostró todos los tesoros del templo de Jerusalén, de lo que la iglesia de Jerusalén tenía, todo. Él lo mostró e inmediatamente la plata y todo eso mostró. Ah, pues ¿qué pasó? Que él por estar mostrando lo que Dios le había dado a él, ¿por qué tiene que mostrárselo a extraños? Y así hace uno a veces. Confía uno en la voz de extraños, de personas. Yo una vez casi que cometo un error porque llegó un evangelista y entonces yo quería echar esa iglesia para adelante. Y entonces yo quería poner al evangelista porque llegamos y tuvimos buena amistad y quise ponerlo de pastor. Y yo vine a trabajar con el carro y estar ahí en la iglesia ayudando a echar para adelante las cosas, porque yo desde que empecé a construir ese templo de Bramón lo hice con mis propias manos. Todas las vigas de arrastre, todo eso fue abierto por mis manos con un hermano que se presentó, Dios me lo puso, un hombre mexicano que vivía con una misionera ahí en Rubio, y él dijo que no, que ellos venían era de Estados Unidos, era para eso, para ayudar a las iglesias, y que él estaba a la orden mía, y era guapísimo el hombre para trabajar. Pero no, eso no aguantó porque para abrir la zanja, para las vigas de arrastre, eso nos tocaba sacar unos piedrones, eso era pura piedra. Y dijo, no, hermano Ezequiel, usted tiene que cortar esta iglesia porque como así, para donde usted la lleva muy lejos. Y yo quería la iglesia más grande de la iglesia del Nazareno. Y es la iglesia más grande del Nazareno en cuanto a capacidad de miembros. Hermanos, y dése cuenta cómo este profeta cayó. Y resulta de que él había levantado las ruinas del pueblo de Dios porque los anteriores pueblo de Dios había cometido pura idolatría y puras cosas. Y resulta de que aún esto, cuando le dijo, pero si Dios no los ha favorecido a usted, ahora sí lo va a favorecer a usted. Entonces Dios dijo, no, pero es que los dioses de ellos, fíjese usted, ya habían puesto dioses de oro y de plata y de madera. Esos no oyen, pero usted sí me oye a mí. Y habló con Jehová Dios a través del profeta, y el profeta le dijo lo que no temas, salió, y esa mortandad fue terrible. Gracias a Dios. Pero por todo eso lo que pasó Ezequías, yo veo que sigo leyendo la palabra de Dios, y entonces los hijos de Ezequías llegaron a cometer los mismos errores del pueblo de Israel. Vuelve a caer el pueblo de Israel con esa victoria tan terrible. Entonces debemos tener conciencia nosotros que si nosotros estábamos trabajando en los caminos de Dios, es Dios el que nos dirige, no es ningún hermano, no es ninguna iglesia, no es nadie, es Dios. Nosotros tenemos que tener plena certeza, plena confianza de que Dios está con nosotros, pues entonces echaremos para adelante. Si nosotros no tenemos ese conocimiento de que Dios nos está respaldando en lo que estamos haciendo, estamos perdidos, hermano, porque estamos a la deriva. Y a muchos les ha pasado eso. Y yo nunca tuve, bueno, ¿cómo sería que después que hice ya la alianza con la iglesia del Nazareno y ya estudié y me hice presbítero, estudié 5 años en el seminario y me hice presbítero? Fuera de eso, esos misioneros que estuvieron al lado mío,
Diario me felicitaban a mí por los mensajes, el conocimiento, porque una esposa de un misionero a veces se quería decir que así no era, pero entonces el misionero, nos poníamos los tres y decía, el que tiene la razón, hermano Ezequiel, porque era que yo sabía que yo le estaba obedeciendo, era Dios, no era el conocimiento que yo estudiaba para llevar a la iglesia, no era yo, era lo que Dios me revelaba a través de la palabra, y yo iba seguro que era completamente la voluntad de Dios lo que yo hablaba, no era yo, era Dios hablando por boca mía, así como hacía con los profetas. Yo estuve muy contento de eso, y yo nunca le dije a nadie nada, y todos los problemas que yo tuve en la iglesia, así de cosas que tuve con los pastores, otros pastores de las iglesias y todo eso, yo a nadie, nadie, muchas veces los líderes, a veces hubieron unos líderes que quisieron arremeter contra mí por cualquier cosa. Yo no tenía ningún miedo. Y a veces lo veía en la iglesia mía, la iglesia que yo tenía a cargo, que Dios me había dado, muchos de ellos me decían, mire hermano Ezequiel, ¿usted por qué trata de ese hermano? Ese hermano está buscando la manera de hacerle mal a usted. Y yo, a mí no me puede hacer mal nadie, lo que yo estoy es con Dios, nadie me puede, y nadie me hizo mal. Y yo salí a la iglesia del Nazareno, ahorita no estoy en la iglesia del Nazareno, pero gracias a Dios nadie me hizo mal. Y yo fui feliz, hermano. Y a nadie le ha dicho que la iglesia del Nazareno tiene alguna cosa. Mire, para mí, la doctrina de la iglesia del Nazareno es una doctrina de las más apegadas a la palabra de Dios. Y por eso me sentí yo contento, porque yo era obedecer lo que Dios me decía a través de la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso, hermano. Por eso las traigo aquí para explicarles que ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que tener la confianza, a pesar de que ahora no pasa lo que pasó cuando Ezequiel, que a veces los padres hacían mal y entonces los hijos eran castigados y hacían lo malo y seguían lo malo. A veces los padres eran malos y un hijo levantaba la obra de Dios como Ezequías. Ezequiel levantó la obra de Dios ya que sus padres habían hecho mal. No habían confiado en el Dios de Israel, el Dios que los guiaba. Pero entonces él falló y esas fallas repercutían para los hijos, porque los hijos quieren hacer lo que el padre hace. Así que nosotros tengamos confianza, confiemos en el Señor y creamos. Lean esta historia de Ezequiel del capítulo 18, 19, 20 hasta el 21. Lean esos capítulos, léanlo con calma. Ya le narré todo lo que pasó. Claro, se lo narré porque no se puede aquí leer todo esto aquí porque no alcanzan los videos. Entonces lean ustedes y escuchen lo que les he hablado de esta historia, para que saquen conclusiones de usted lo que es Jehová Dios de los ejércitos cuando obra, porque los hijos son obedientes a Él. Porque ahorita hay cristianos que quieren decir que son cabeza, que no son cola, pero están haciendo lo malo. No conocen la verdad, no saben qué es un bautismo del Espíritu Santo para estar preparados para ir al cielo. Confunden una cosa con otra. Hay religiones de prosperidad. Eso es negativo a través de las escrituras. Hay personas que están dejando predicar las mujeres. Eso es negativo a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pueden ser cabeza cuando no se ciñen a lo que Dios quiere que nosotros seamos? Dios me les bendiga y ahí dejo esta enseñanza para ustedes.